buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia denominada La Calavera y el Perdón. Abro comillas. Esta es la historia del dueño de una granja y su hijo, ambos muy tosudos y orgullosos, que solían discutir por cualquier asunto, aunque fuese tema sin importancia. Un día la discusión fue tan violenta que padre e hijo decidieron no volver a dirigirse la palabra, pero a los pocos días un accidente fortuito acabó con la vida del hijo del granjero. La tragedia fue un duro golpe para el corazón del padre, pero como en el momento de la muerte su hijo todavía guardaba rencor en su alma, el joven había muerto sin dirigirle la palabra. Aquel padre, empeñado en su enfado, no acudió al funeral ni al cementerio. El paso del tiempo y su vida solitaria convirtieron al padre en un hombre huraño y poco sociable. Aún así, cuando la muerte arrebataba la vida de algún vecino, acudía a la casa y presentaba educadamente sus respetos a la familia del difunto. Así lo hizo el día en que murió un viejo amigo suyo. El granjero acudió al entierro de su amigo y al término de la ceremonia decidió dar un paseo por el cementerio de su amigo antes de volver a la granja. Mientras caminaba distraído entre las tumbas, tropezó con lo que creyó que era una piedra, pero al mirar el suelo descubrió que no se trataba de una piedra, sino de una calavera. El granjero tuvo un escalofrío al ver el cráneo junto a sus pies, pero el verdadero susto se lo llevó cuando súbitamente la calavera movió la mandíbula y empezó a emitir un extraño sonido. La calavera de un muerto la estaba hablando. El granjero se acercó con recelo a la calavera para escuchar lo que ésta le decía. Hace largo tiempo que estoy solo en este lugar silencioso y solitario. Ahora que me has encontrado, seremos amigos. Esta noche iré a cenar a tu casa y para agradecerle la visita vendrás a visitarme cada semana al cementerio. Así nos haremos mutua compañía y podremos conversar tranquilamente. El granjero, que recordó entonces las viejas historias sobre calaveras parlantes y espectros protectores que le habían relatado a sus abuelos, se convenció de que aquello era una señal del otro mundo y de que no debía tener miedo. Tranquilizó sus nervios y aceptó el extraño pacto. Pero, en previsión de que se tratara de un encantamiento o una trampa, decidió invitar al párroco de su pueblo a cenar, para no estar solo con la calavera parlante y para que el párroco lo protegiera de un posible maleficio. Aunque por supuesto nada le dijo al párroco sobre el tercer invitado. Los dos hombres estaban cenando cuando alguien llamó a la puerta. No fue necesario abrirla, puesto que la calavera apareció repentinamente en la casa. Esta vez el terrorífico visitante no habló, sino que dio buena cuenta de las viandas que encontró sobre la mesa, y cuando se hartó de comer desapareció. Cuando el párroco se hubo recuperado del susto y la sorpresa del deceso, el granjero le contó su extraño encuentro en el cementerio. El clérigo escuchó con atención el relato del granjero y después de mediar un instante,
le recomendó que cumpliera su parte del trato. De otro modo, las consecuencias podrían ser imprevisibles y con toda seguridad terribles. Haciendo caso del consejo del párroco, la noche siguiente el granjero se armó de valor y se internó en el cementerio, iluminado tan solo por la luz de la luna. Paseó entre las tumbas como la otra vez, pero ninguna calavera salió a su encuentro. El camino empedrado guió sus pasos hasta la iglesia, y al bordearla, la sangre se le heló en sus venas. Ante sus ojos tenía lugar una escena que parecía salida de una pesadilla. En medio de una tenue niebla, dos espectros se enzarzaban en una descarnada pelea, armados con palas y guadañas. Al verlo, los espectros se dirigieron a él. ¿Acaso buscas a la calavera que habla?, le preguntaron. Al asentir el hombre con un movimiento de cabeza, siendo incapaz de articular una sola palabra, los fantasmas le dijeron: sigue tu camino hasta aquel campo y vuelve a preguntar. El granjero obedeció mecánicamente, intentando controlar su miedo, pero su espanto aún iba a ser mayor, puesto que al alcanzar el campo vecino, se convirtió en espectador involuntario de una refriega salvaje. En él participaban tanto hombres como mujeres, todos ellos espectros, y por lo ruinoso de su aspecto fallecidos hacía mucho tiempo. También entonces se detuvo la pelea cuando los fantasmas se dieron cuenta de que el granjero estaba presente. Sin mediar palabra, uno de los espectros le señaló una cabaña en el prado que se extendía frente al sembrado. Esta vez, el granjero ni siquiera agradeció la información con un gesto, sino que huyó aprisa atemorizado. Enseguida encontró la cabaña. Parecía una de tantas otras típicas cabañas de la región. Estaba a oscuras, parecía que no había nadie dentro, así que el granjero decidió entrar. Acababa de cruzar el umbral de la puerta cuando vio que el fuego empezaba a arder de pronto en la chimenea, y dos mujeres, una dama y su criada, asomaron por la penumbra. La dama no tenía ojos, pero sus cuencas vacías parecían observarlo, y viendo la turbación del granjero, la sirvienta le dijo: si buscas a la calavera, ve a la habitación de al lado, ahí la encontrarás. El hombre corrió intentando borrar de su memoria la imagen terrorífica de aquellas cuencas sin ojos, y por fin vio en el suelo apartada en un rincón a la misteriosa calavera. Sin embargo, no la encontró sola. Tres figuras de mujer despeinadas, pálidas y frías, vestidas con ropas negras raídas por el tiempo, escoltaban al cráneo. La voz de la calavera ordenó servir la cena a su invitado, arrastrándose como lo hacen los muertos vivientes. La primera mujer fantasma le sirvió al granjero un chusco de pan negro y una sucia jarra de agua, que el hombre no se atrevió a probar. La calavera repitió la orden y la segunda mujer, tan cadavérica como la anterior,
Le procuró un plato mugriento con un extraño guiso del que salían gusanos y todo tipo de bichos. El granjero no pudo reprimir un gesto de profundo asco al ver aquel plato. La tercera vez, la voz de la calavera sonó dulce y paciente y pidió de nuevo la cena para su atemorizado invitado. La tercera fantasma se apresuró hacia la mesa y de sus manos surgieron manjares y bebidas abundantes y deliciosas. Y por fin el invitado comió y bebió placenteramente hasta quedar satisfecho. Cuando hubo terminado, se dio cuenta de que la calavera había estado observándolo y que una luz parecía brillar en sus cuencas. Finalmente, la calavera le habló. Voy a explicarte lo que has visto, buen hombre, pues has demostrado un valor y un compromiso con el pacto prometido que bien merecen una recompensa. Los dos espectros que has visto pelear tan cruelmente cerca del cementerio habían sido en vida dos vecinos que constantemente peleaban por la propiedad de unas tierras en su afán de poseerlas. Movían cada noche las estacas que fijaban sus límites. Cada noche uno intentaba engañar al otro y no hallaban manera de ponerse de acuerdo más que seguir peleando. Por eso siguen condenados a un combate eterno. En cuanto a los hombres y a las mujeres del campo que has visto luchar por pares en una batalla encarnizada y sangrienta, fueron en vida maridos y esposas que se habían amargado la existencia sin razón alguna y así seguirán por toda la eternidad. La doña que te acogió en esta cabaña al calor de la lumbre fue toda la vida tan cruel con su sirvienta que su condena es errar por el mundo privada de sus sentimientos, siempre dependiendo de la ayuda de una criada y no podrá descansar hasta el día del juicio final. Por último, las tres almas atormentadas que te han servido la cena habían sido mis esposas cuando yo era un hombre entero de carne y con todos los huesos. Las dos primeras me trataron mal y tan mal me trataron que su castigo es no conseguir satisfacer las necesidades de ningún hombre. Pero la tercera me trató con cariño y dulzura y por eso vaga en paz y feliz por el más allá. Terminó la calavera de explicar que aquellas horrorosas escenas, pero no dejó de hablar. Había llegado el turno de que el granjero comprendiera también su propia historia. Tú, desgraciado, viniste a mí porque asistiré al entierro de un vecino. Cuando tú asististe al entierro de ese vecino, pero te ausentaste en el entierro de tu propio hijo. Dime, ¿cuánto crees que ha pasado desde que saliste de tu casa para venir a verme? Sorprendido ante una pregunta tan absurda, el granjero respondió: salí de casa esta misma tarde. Te equivocas, buen hombre. Llevas 700 años vagando por el mundo de los muertos y solo hallarás el descanso si buscas la tumba de tu hijo y postrado ante ella te arrepientes de haberlo abandonado un día, el día de su muerte. Si obtienes su perdón podrás alcanzar la paz eterna. El granjero volvió sobre sus pasos. Recorrió tierras que le parecieron extrañas, como si nunca antes lo hubiese visitado.
puesto que habían pasado 7 siglos desde la última vez que las cruzara. Finalmente llegó al viejo cementerio. No le costó trabajo encontrar la tumba donde reposaba su hijo, y como lo había aconsejado la calavera, se arrodilló ante ella y le pidió perdón desde lo más hondo de su corazón. El suelo se resquebrajó, se abrió, y de las profundidades de la tierra surgió una mano que sujetó con fuerza la suya, y envueltos por una niebla tibia, los espíritus del Padre y del Hijo se fundieron en uno solo y ascendieron juntos al cielo. Dios los había perdonado por enemistarse, siendo Padre e Hijo. Cierro comillas, gracias por su preferencia, que usted la pase excelente.